aquí está Héctor. Queremos saludar el día de hoy a los compañeros de Pueblos Unidos y en particular al evento que están realizando que se llama Científicos por la Vida, su primer encuentro. Y se está realizando allá en Cuanalá, en el municipio de Juan Cebonilla, en las instalaciones de la Bonafont, que pues fueron tomadas por los compañeros de Pueblos Unidos, y se está llevando a cabo este encuentro de científicos del 30 de agosto al 4 de septiembre. Bueno, nosotros de nuestra parte, la Escuela Autónoma Emiliano Zapata, que es donde nos encontramos ahorita, tuvimos dos participaciones. Una fue en el ritual inicial, que fue el pasado lunes 30 de agosto, y la otra es el día de hoy, viernes 3 de septiembre, que nos pidieron que habláramos sobre la educación y la cultura náhuatl. De nuestra parte, el tema que queremos tocar es el de una visión científica del Nican Mopohua. Pero bueno, antes de entrar al tema que vamos a exponer, pues queremos presentarnos un poco, ¿no? Decir quiénes somos. Entonces, pues bueno, esta aula donde estamos ahorita, donde estamos transmitiendo, es el aula de la Escuela Autónoma Emiliano Zapata. Tiene 17 años de existir, 17 años desde que la levantamos. Es decir, 17 años desde que en este espacio se imparten clases públicas, gratuitas y científicas. Entonces decimos que son públicas pues porque viene gente de todas las edades, ¿no? Niños, jóvenes, adultos, a tomar clases que ellos quieran. Decimos que son gratuitas pues porque no se cobra ni un peso por las clases, pero pues para el tema que tratamos el día de hoy es necesario recalcar eso, que somos o que nuestras clases son científicas. Bueno, a diferencia de eso, en la Secretaría de Educación Pública dicen que la educación es laica. Lo que quieren decir es que dicen que son independientes de toda influencia religiosa. Bueno, en nuestro caso, en esta Escuela Autónoma Emiliano Zapata, que pues no tenemos nada que ver con la SEP, no solo somos ajenos a cualquier religión, sino que sobre todo las estudiamos, hacemos el estudio serio de la historia de las religiones. Entonces, en las escuelas de la SEP, por ejemplo, aquí la escuela primaria Aquiles Cerdán y todas las demás, me refiero al kinder, telesecundaria Ahuizo y bachillerato Octavio Paz, pues dicen que la escuela es laica, pero pues no es cierto. Y digo que no es cierto porque ahí en la escuela primaria están hechos pastorelas en Navidad, adornan los salones de motivos navideños, hacen convivio. Luego, un poco después, el Día de los Santos Reyes, a los niños los comités se organizan para darles juguetes. Las vacaciones son en Semana Santa. Entonces, bueno, dice que esa educación es laica, pero pensamos que pues no tanto. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es aquí, la educación que damos aquí, que decimos que es científica. Entonces, bueno, pues para este encuentro de científicos, pues estamos grabando desde este lado del aula, porque aquí hay una pared. Bueno, de hecho en el aula hay muchas cosas pegadas, imágenes, frases, como sea, pero aquí hay una que es muy bonita y que dice: no hay dioses, no hay demonios, no hay paraíso, no hay infierno, solo el maravilloso universo que nos rodea. Entonces esta frase tan bonita, estas palabras tan bellas, son de un astrofísico estadounidense que se llamaba Carl Sagan. Bueno, ya murió, pero dejó una herencia muy grande, porque él hacía grandes rasgos lo que pensaba como científico, era que la ciencia a veces está, o la mayoría de las veces, está enclaustrada en los centros de investigación, en las universidades, pero mientras la ciencia se mantiene ahí en una especie de altar, pues la mayoría de la población del pueblo llano, pues está en la casi completa ignorancia, pues más en Estados Unidos, ¿no? Una de las sociedades más ignorantes. Entonces ahí para entretenerse en la televisión hay de todo, ¿no? Para los niños las caricaturas, para los jóvenes las series y así, ¿no? Los tienen bien enajenados. Pero entonces la idea de este señor, Carl Sagan, lo que él pensaba era que había que llevar la ciencia a la gente. Entonces él pues hizo su lucha, ¿no? Ahí se anduvo moviendo de aquí por allá, pero logró que se transmitiera en cadena nacional, en horario estelar, ahí en Estados Unidos, una serie muy chida que se llamó Cosmos. La recomendamos ampliamente, véanla, está ahí en internet, en YouTube, en varios medios, y pueden ver la serie esta de Cosmos. Entonces él, pues esa era su idea, ¿no? Que la ciencia
tenía que llegar a toda la gente. Entonces, bueno, aquí tenemos varios libros de él. Por ejemplo, aquí está uno que se llama Billions and Billions. Muy buen libro de este señor Carl Sagan. Pero el que queremos recomendar hoy es este, que es muy bueno. Se llama The Demon Haunted World. Y como subtítulo dice Science as a Candle in the Dark. La ciencia como una vela en la oscuridad. Eso es la ciencia, ¿no? Una vela en medio de la oscuridad del fanatismo religioso. Entonces, por eso mencionamos a este señor, a Carl Sagan. Pero bueno, no es el único que está en nuestra aula. Si ustedes vieran para allá, pues ahí está un cartel que dice somos el quinto primate, con todas las ideas de Charles Darwin. Por allá hay otro que dice la física excluye la posibilidad de que Dios crease el universo, que lo dice Stephen Hawking. Y bueno, así tenemos aquí muchos libros, otros en PDF. Pero bueno, nuestro trabajo aquí es pues la ciencia. Entonces, para nosotros la ciencia no es un conjunto de conocimientos, sino que es pues una forma de entender, de explicarnos el universo, ¿no? La realidad, la naturaleza, la sociedad. Y también pensamos que la ciencia no es una dádiva, así como que un regalo que nos van a dar, o tampoco es algo que se va a imponer, así que hagamos obligatorio a todos, sino que pensamos que la ciencia es algo que hay que merecer, es algo que hay que trabajar. Por ello, y pues bueno, tenemos que conocer su lenguaje a través del cual nosotros los seres humanos lo entendemos, que es pues las matemáticas, ¿no? Bueno, entonces así es más o menos nuestro actuar con la ciencia. Entonces, desde esa posición, desde ese lugar que tenemos como clases con una educación científica, pues es sobre lo que les queremos hablar. Y entonces les decía que de nuestra parte, así nuestra pequeña aportación a este encuentro de científicos por la vida allá en Cuanalá, en las ruinas de la empresa Bonafont, de lo que queremos hablar es, el tema que tocamos es Nican Mopowa, una visión científica del Nican Mopowa. Entonces eso es lo que queremos tratar con ustedes, compartirles. Bueno, a todo eso, pues lo primero que se nos viene a la cabeza, o lo que alguien podría preguntar es, ¿qué es el Nican Mopowa? Bueno, pues el Nican Mopowa es un texto que fue escrito en alfabeto latino, pero en lengua náhuatl, a mediados del siglo XVI. Esta historia es muy conocida porque es nada más ni nada menos que la historia de las apariciones de la guadalupana, la Virgen de Guadalupe, al indígena Juan Diego. El texto existe, o sea que no es cosa de creer o no creer, ¿no? El texto como tal existe. Del texto tenemos dos fuentes. Una es que en la Biblioteca Pública de Nueva York hay una copia de este Nican Mopowa, es un manuscrito, un texto escrito a mano, y el otro es la publicación que hizo aquí en México Luis Lazo de la Vega en 1649, que se conoce como el Hueytlamahuizoltica. Entonces el texto como tal pues existe, de eso no hay duda. Ahora, otra cosa es lo de las apariciones. Entonces ya dijimos que aquí estamos tomando una posición, estamos hablando desde la ciencia, desde el quehacer de la ciencia. Entonces desde ahí lo que nosotros decimos es que en este universo, no sabemos en otros o si hay otros, pero en este universo que conocemos, decimos que en este universo hay solamente 4 interacciones, y esas 4 pues son la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza fuerte y la fuerza débil. Bueno, si entendemos eso, entonces es que desde ahí empezamos por afirmar que en este universo no existen los milagros, no existen los hechos sobrenaturales, no existe la magia y pues sobre todo no existen las apariciones milagrosas. Entonces lo que estamos diciendo ahorita, seriamente desde aquí, desde nuestra aula, es que Juan Diego no existió y que la Guadalupe pues tampoco se apareció. Entonces ambos, Juan Diego y Guadalupe, pues son personajes literarios de este texto, que ya dijimos pues es un texto náhuatl, ¿no? Entonces nosotros aquí en esta aula hemos estudiado varios textos, no uno, varios textos antiguos de náhuatl, ¿no? Los cantares mexicanos, los romances de los señores de la Nueva España, la historia tolteca chichimeca, y bueno, entre los textos que hemos estudiado últimamente está el Nican Mopowa.
Entonces, estudiando nosotros aquí el Nican Mopogua, lo que decimos aquí es que este texto en realidad es un Teocuica. Y bueno, ¿qué significa esta palabra en náhuatl? Pues lo que significa es un canto sagrado. Teo, la palabra hace referencia a lo divino, a lo sagrado, y el cuica es un canto. Entonces aquí decimos el Nican Mopogua es un Teocuica, un canto sagrado. O sea que no solo está escrito en náhuatl, sino que también se canta, porque pues eso pasaba con estos textos religiosos de la antigua cultura náhuatl. Hola, ¿cómo está, niña? Pásenle, siéntese, nomás aguántenos tantito que estamos haciendo aquí una transmisión, un programa para unos compas. Bueno, es que ya empezaron a llegar los niños que tienen clase en un rato. Pero bueno, terminamos esto, ¿no? Entonces estábamos diciendo que aquí lo hemos estudiado el Nican Mopogua. Traducciones del Nican Mopogua hay un chingo, pueden buscar muchas, ¿no? Se han hecho desde el siglo XVII hasta hoy. La última que conocemos es la del maestro Miguel León Portilla, pero hay muchas traducciones, algunas conocidas, otras no tanto, algunas ni siquiera se han editado, pero hay muchas traducciones. Para el caso a nosotros aquí no nos interesan las traducciones que se han hecho del Nican Mopogua. Nosotros hemos ido directamente al original, o sea, nos interesa conocer el texto en lengua náhuatl, como está escrito, y es lo que hemos hecho aquí. Entonces, pues bueno, ya aquí, estudiando el Nican Mopogua, pues nos damos cuenta de que el texto, así escrito en náhuatl, pues tiene conceptos de la antigua religión náhuatl. Entonces aquí como que surge una pregunta, ¿no?, que nos parece clave para entender todo esto, que es, ¿a qué tradición religiosa pertenece el Nican Mopogua? Entonces, para la mayoría de la gente, pues no lo pensaría y diría, pues claro que pertenece al catolicismo, pertenece al judeocristianismo. Y bueno, sobre eso pues quiero mencionar una publicación que hizo Miguel Sánchez, la hizo allá en 1648, se llamó Imagen de Nuestra Señora. Entonces él lo que hace es una tipología de la historia de las apariciones bíblica. Entonces entiéndase que lo que hace ahí es que se desborda y compara a Juan Diego con Moisés, con Aarón, con Josué, bueno, con un montón de personajes bíblicos. Y el cerrito del Tepeyac lo compara con el Sinaí, con el Joreb, con el Monte Sión. O sea, toda una tipología bíblica, una especie de exégesis cristiana, pues hace del Nican Mopogua. Y a partir de ahí, pues este texto tuvo influencia, pues a partir de entonces hasta el día de hoy. Muchos curas todavía mencionan así casi literalmente las palabras de Miguel Sánchez, aún sin conocer el texto de Miguel Sánchez, ¿no?, porque muchos se han inspirado en él. Pero bueno, según Miguel Sánchez, todo este asunto de la guadalupana es cosa del judeo-cristianismo. Pero aquí lo que estamos diciendo cuando nos preguntamos a qué tradición religiosa pertenece el Nican Mopogua, nuestra respuesta es que pertenece a la antigua religión náhuatl. Entiéndase, a la religión que existía aquí antes de la conquista española. Es lo que estamos afirmando aquí. Entonces, si es así, si nos decimos que el Nican Mopogua pertenece a otra religión diferente al cristianismo, pues tenemos que demostrarlo. No es cosa nada más de opinar a lo loco. Entonces, para fundamentar esta afirmación, para argumentarlo, recurrimos a un texto que, bueno, es una colección de cantares que editó la UNAM en 2011, se llama Cantares Mexicanos, que son textos en lengua náhuatl. Muchos de ellos son de carácter religioso, otros son de carácter guerrero y uno de ellos hasta es como de carácter erótico, ¿no? Pero de los que son de carácter religioso, hay unos que tienen ya palabras cristianas, se dice interpolaciones cristianizantes, porque pues bueno, ya se entiende, ¿no?, la conquista, los franciscanos quieren destruir toda la religión náhuatl, prohíben la religión náhuatl. Entonces, pues para escribir estos textos, los escribanos náhuatl lo que hacen es interpolar, y muchas veces por órdenes de los mismos franciscanos ponen palabras cristianas. Pero también hay otros textos en cantares mexicanos que no tienen nada de cristianismo, o sea, no están contaminados por ninguna palabra, por ninguna idea cristiana. Es el caso del primero de esos textos, que se llama el Cuicapeucario. Entonces, este es el primerito de los textos, son más de 80, pero con este empieza.
la colección Cantares Mexicanos. Ahora este cantar igualmente es un teocuicat, un canto sagrado, y ese sí lo hemos estudiado aquí con todo detalle. Hicimos una clase, me parece que son 13 sesiones, la subimos a Macehualquintos, y pues el que esté interesado puede conocerlo, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, ¿de qué trata este Cuicapeucayo? Bueno, pues es la historia de un cuicani, un cantor, que está buscando el sentido de la existencia sobre la tierra. Entonces él anda pues caminando, atraviesa el bosque florido, y entonces escucha el canto de pájaros preciosos, a los que el cerro parece responder, y en cierto momento se encuentra frente a frente con un colibrí precioso. Entonces él y el colibrí, se entiende que el colibrí representa la divinidad, dialogan. Entonces el colibrí lo primero que le pregunta es: ¿a quién es ¿a quién buscas, cantor? Y bueno, el texto está obviamente todo en náhuatl. El cantor responde: quiero saber dónde están las flores preciosas. Entonces el meollo del texto es que todo eso ocurre en lo que en lengua náhuatl se conoce como el Xochitlalpan, que es el espacio sagrado de los náhuatl. Entonces todo eso ocurre ahí, y al final de cuentas la divinidad, o sea el Quetzalhuitzitziltzin, le ordena que corte las flores, le dice Xixochitepeki, corta las flores, y entonces el cantor lo que hace es ponerlas en el hueco de su tilma y se las lleva. Entonces nos parece fascinante esa historia, porque este texto es en el que el autor del Nican Mopohua, que bueno, hay un testimonio por ahí de Carlos Sigüenza y Góngora, que afirma que el autor del Nican Mopohua es alguien que se llama Antonio Valeriano. De Antonio Valeriano pues hay una amplia documentación al respecto. Él no era mexica, él era originario de Azcapotzalco, o sea que él era tecpaneca, y no era un noble, era un sabio. Él estudió en el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, y él hablaba las 3 lenguas, o sea el náhuatl, el latín y el castellano. Entonces no solamente estudió ahí, sino que dio clases ahí. Fue colaborador directo de Fray Bernardino de Sahagún y de otros frailes muy conocidos y reconocidos. Entonces, bueno, quien haya escrito, si es que fue Antonio Valeriano o cualquier otro de los estudiantes nahuas en el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, quien haya escrito el Nican Mopohua, no nos cabe duda que pues tomó como base el Cuicapeucayo, que pues es un texto de la antigua religión náhuatl, como les decía, ¿no? Entonces, bueno, así lo que estamos diciendo es que ¿cómo se llama? Que el Nican Mopohua, para estudiar el Nican Mopohua, lo que estamos haciendo aquí es hacer a un lado por completo el judeocristianismo, con todo y Biblia, O sea que lo estamos haciendo a un lado, no nos interesa interpretar el Nican Mopohua desde el judeocristianismo, porque estamos diciendo que el Nican Mopohua se puede interpretar también desde la cultura náhuatl, y entonces es lo que estamos haciendo aquí. Estamos haciendo a un lado la Biblia, el catolicismo, el judeocristianismo, y lo estamos entendiendo desde el antiguo pensamiento náhuatl. Entonces, pues hasta ahí vamos, ¿no? Bueno, entonces ya del Nican Mopohua, el texto, pues les digo, todos lo conocen, es la historia de las apariciones guadalupanas a Juan Diego. Así como lo conocemos, pues tiene una pequeña introducción, pero ya dijimos que el texto está en náhuatl, y después está dividido en 4 apariciones. Ya dijimos que es como si fuera una obra de teatro, porque tiene diálogos, habla Guadalupe, habla Juan Diego, habla el obispo, pero va en 4 partes, no son 4 apariciones. Entonces, bueno, así es el Nican Mopohua. Aquí lo que hicimos fue un curso de 10 clases, me parece, que estudiamos solamente hasta la primera aparición. Nos faltan estudiar la segunda, la tercera y la cuarta, ¿no? Nos va a tomar un tiempo. Ahorita estamos estudiando cómo cantar mejor y bonito la primera aparición del Nican Mopohua. Bueno, pero con lo que ya hemos estudiado, pues les podemos compartir uno, ¿no? Que según el texto, Juan Diego, que ya dijimos es un personaje literario, nunca existió en este mundo real, o sea, no hubo un hombre de carne y hueso así que fue Juan Diego, para nada, ¿no? Sino que el texto lo que nos dice es que Juan Diego era un Macehualtzintli, que quiere decir que era un agente de pueblo, o sea, un hombre macehual, un hombre común y corriente, que no pertenecía a la nobleza ni mexica ni nada, ¿no? Este punto es importante porque Juan Diego no es mexica, Juan Diego, dice el Nican Mopohua, es originario de Cuautitlán. Entonces, bueno, esa es la referencia que hace de Juan Diego. Entonces, visto así, para nosotros desde el pensamiento náhuatl, Juan Diego es un símbolo, representa a los nahuas de esta región de la náhuatl, ¿no?
Bueno, otro punto es que la Guadalupe, ahí en la introducción, se habla de la aparición de la pintura. Lo interesante es que en náhuatl usa la expresión Itlazo Ixitlatzin. Y bueno, en náhuatl existe esta palabra que es Ixitla, que se puede entender como disfraz. Entonces piensen ustedes que, bueno, aquí tenemos un códice, bueno, digo, no lo tenemos aquí el original está en el Vaticano, en Roma, pero lo conocemos, tenemos una copia facsimilar, el Códice Borgia, que tiene toda una serie de rituales, ya hemos hablado mucho de él. Bueno, pues ahí aparecen los sacerdotes ataviados. Entonces entiende que en el pensamiento náhuatl, un sacerdote de la religión náhuatl se pone su ixiptla, o sea, como que su disfraz, y en ese momento en el que se disfraza él ya no es el sacerdote, o no solo el sacerdote, sino que ahora representa a la divinidad misma. Entonces en ese momento en el que tiene su ixiptla, su disfraz, pues está representando a la divinidad correspondiente, ¿no? Bueno, según eso entonces lo que nos insinúa el Nican Mopogua es que algo o alguien se disfraza de Santa María Guadalupe, porque lo está diciendo así, ¿no? Que apareció su ixiptla, su disfraz, o sea que exteriormente es la Santa María de Guadalupe, pero ¿quién está representando ese ixiptla? Bueno, pues lo vamos a ver un poquito más adelante, ahorita lo voy a comentar. Bueno, otra cosa que nos dice el Nican Mopogua es el contexto histórico. De hecho, el Nican Mopogua nos empieza diciendo Yeyumatlakxiwi inopehualo kinato intepet México. O sea, nos ubica dentro de la historia náhuatl, porque lo que está diciendo es a 10 años de que fuera conquistada la Ciudad de México, cuando ya bajó la flecha y el escudo, cuando ya están en paz todos los pueblos. O sea que se entiende que 10 años después de la conquista de la Ciudad de México, ya terminó la resistencia militar de los pueblos nahuas de la náhuatl. O sea, ya fueron pacificados por los españoles. Entonces la resistencia militar terminó. Ahora viene otro tipo de resistencia, la resistencia religiosa, decimos, ¿no? Bueno, pero entonces nos mete en ese contexto el Nican Mopogua, el de los pueblos ya vencidos militarmente. Bueno, otro punto que conocemos ya bien del Nican Mopogua es que la Guadalupe se presenta, dice Canewat ininansin inhuelneliteo, yo soy la madre del Dios verdadero. O sea, lo que decía hace rato, ¿no? ¿Quién está representando el papel de Santa María Guadalupe? Pues bueno, nos lo dice el Nican Mopogua, cuando ella dice yo soy la madre de, y cuando nos dice los nombres de ese Dios verdadero, pues usa todos los nombres de la divinidad suprema en el pensamiento náhuatl. O sea que la Guadalupe dice ser la madre de Ipalnemohuani, de Teyocoyani, de Tloquenahuaque, de Huicagua y de Tlalticpaque. Y miren lo que son las cosas que en el Huicapeucayo, que es un texto sagrado original de la antigua religión náhuatl, la divinidad o las divinidades nahuas que se mencionan ahí, pues son Tlalticpaque, son Tloquenahuaque. O sea que hay una relación bien clara entre el Nican Mopogua y el Huicapeucayo. Pero bueno, entonces la Guadalupe es la madre de la divinidad náhuatl. O sea que lo que está diciendo es que es la divinidad náhuatl que se está disfrazando de Santa María Guadalupe para presentarse. Una cosa así, ¿no? Bueno, entonces eso dice la misma Guadalupe. También ella dice que es la madre de Juan Diego. No dice que es la madre del judío, me refiero a Jesucristo, ¿no? No dice que es la madre de los judíos o de algún pueblo del Medio Oriente. Lo que la Guadalupe dice es yo soy madre tuya, le dice a Juan Diego, y de todas las gentes que aquí viven, refiriéndose a los pueblos de la náhuatl, y dice de todos los demás pueblos que en mí confíen, que me amen, ¿no? Entonces la Guadalupe es la madre, pues de los macehuales, o sea, de la gente de aquí, no de los judíos ni del Medio Oriente. Bueno, otro punto de este es que ¿cómo se llama? El Nican Mopogua es muy claro cuando dice que en 1531 es cuando pasa esto, ¿no? Esta historia, esta obra literaria que está narrando. Y bueno, aquí en las clases planteamos por qué 1531. Porque bueno, aquí hemos visto, estudiado también cómo se piensan, cómo se miden los años en náhuatl, ¿sale? Entonces, bueno, ahí lo que voy a decir es que el Nican Mopogua, bueno, es que eso lo tuve que haber hecho desde el principio, pero no lo dije, ¿no?
El Nican Mopogua no tiene título, está escrito de corrido en náhuatl. Entonces empieza diciendo Nican Mopogua Motecpana, Inkenin Yancuica Huislama Huizoltica, Homo Noshite Insenquisca Ishposh ni Santa María, y bueno, así está escrito en náhuatl. Entonces, como no tiene título y sus dos primeras palabras son el Nican Mopogua, así empieza, por eso se ha dado por conocerlo así, así lo conocemos hoy, el Nican Mopogua. Pero bueno, en realidad no tiene título. Pero quiero mencionar esta palabra. Pogua es el verbo contar. Poguali es una cuenta. Entonces hay muchos conceptos en náhuatl que se relacionan con contar. Por ejemplo, el tonalpoguali, que es la cuenta de los días, ¿no? Como decimos que hoy es un día 10 Tecpat, mañana 11 Kiawit, pasado 12 Xochitl, así, ¿no? También decimos el Xiupoguali, que es como se cuentan los años, la cuenta de los años. Entonces el Nican Mopogua decimos que hace referencia al año 1531, porque resulta que ese día es un año 13 Acac en el pensamiento náhuatl. Ahora también ya hemos dicho que en el pensamiento náhuatl los años no terminan y empiezan a la misma hora. Hay un grupo de 52 años, son 13 años que empiezan al amanecer, 13 al atardecer, 13 a la medianoche y 13 al mediodía. Bueno, pues este año, el 13 Acac, empieza todavía, bueno, son de los años que empiezan al amanecer. Y ahí en el Nican Mopogua, pues dice bien claro, Huelo Yohuatzinco. Cuando dice que Juan Diego escucha el canto de pájaros preciosos arriba del cerro, dice que es ahí donde sale el sol, que el sol apenas está saliendo. Entonces todas las insinuaciones, todo lo que está diciendo el Nican Mopogua, pensamos es para introducirnos en el tiempo náhuatl, en la cuenta náhuatl. Por eso lo del año 13 Acac, que es 1531, porque a final de cuentas pues el autor del Nican Mopogua pudo haber puesto cualquier año, pero decidió poner el año 1531, pues haciendo referencia al pensamiento náhuatl. De acuerdo a muchos estudios que se han hecho del Nican Mopogua, me refiero a su escritura, su estilo, etc., pues se piensa que fue escrito a mediados del siglo XVI. Pero bueno, la fecha que tiene para las apariciones es 1531. Bueno, y otra parte del Nican Mopogua es que Juan Diego hace una relación con la antiguo, pues con la historia náhuatl, porque pues cuando Juan Diego escucha el canto de pájaros preciosos, lo que dice es Kuish nomasegua linyenikaki, asosan nictemiki, asosan nicochitlegua, Kuish oncan intitotehuaque huehuetque, intachtohuan, intococolhuan. Entonces hace referencia a nuestros antepasados, a los viejos, a los ancianos. O sea que está haciendo una relación con el antiguo pensamiento náhuatl, porque ¿dónde pasa todo este encuentro? Pues pasa, según el Nican Mopogua, pasa en el cerro del Tepeyac. Pero lo que está diciendo también el Nican Mopogua es que el cerro del Tepeyac se transfigura, se transforma en algo que en náhuatl se llama el Xochitlalpan, que más que ser un lugar en específico, es un estado mental, porque bueno, en el Nican Mopogua, hasta donde hemos leído, nos da la más hermosa de las descripciones de lo que es el Xochitlalpan. Dice el Nican Mopogua que el follaje, las hojas de los mezquites, de los nopales, parecen como si fueran jades, como si fueran chanchihuites, como si fueran pluma de quetzal, que las espinas, los ajuates parece que fueran de oro. Es lo que está viendo Juan Diego, es lo que describe el Nican Mopogua, que la tierra reverbera como si fuera un arco iris, la luz que está reverberando. Entonces, bueno, lo que está haciendo referencia es al Xochitlalpan. Y bueno, ya dijimos que en el Xochitlalpan pasa la historia del Cuicapeucayo y la historia del Nican Mopogua. Bueno, el Xochitlalpan es un concepto náhuatl, ¿no? Bueno, entonces, ya para ir terminando, pues decimos que hay una relación bien clara entre el Nican Mopogua y el Cuicapeucayo. En ambos textos, en el Nican Mopogua es Juan Diego, en el Cuicapeucayo Tezelcuicani, son dos hombres nahuas que buscan lo sagrado, y en su búsqueda escuchan el canto de pájaros preciosos a los que el cerro parece que responde. De hecho, la expresión es la misma. En el Nican Mopogua dice Quinananquilia Tepe, y en el Cuicapeucayo dice Yuquitepe Quinananquilia, pero pues la idea es la misma, ¿no? Que el cerro parece que responde los cantos. En ambos
textos, el Cuicapeucayo y el Nican Mopohua, ya dijimos, pues todo pasa en el Xochitlalpan, que es el lugar sagrado de los nahuas, ¿no? En los dos, el hombre nahua dialoga con la divinidad. En el caso del Cuicapeucayo dialoga con el colibrí precioso, el Quetzalhuitzitziltzin, y en el caso del Nican Mopohua, pues con Guadalupe, ¿no? Con Santa María Guadalupe, que pues el disfraz que usa la divinidad nahua para mostrarse. En ambos dialogan, y en ambos la divinidad le dice al hombre nahua que corte las flores, y en ambos el hombre nahua corta las flores y las pone en el hueco de su tilma. Entonces hay un paralelismo inconfundible entre el Nican Mopohua y el Cuicapeucayo. Pero bueno, les digo, esto lo vimos en 10 clases, es muy muy amplio. Aquí solamente queremos compartirles unas ideas de lo que es esto, de que es posible entender el Nican Mopohua, uno desde una visión científica y otra pues desde el pensamiento náhuatl. Entonces, desde una visión científica, pues no nos queda duda, ¿no? Las apariciones nunca ocurrieron, Juan Diego no existió y la Guadalupe nunca se apareció. Pero el texto tiene un valor muy grande, incalculable, en cuanto nos muestra el pensamiento, los conceptos de la antigua religión náhuatl. Ahí está el valor más grande del Nican Mopohua. Bueno, entonces de estudiarlo, pues ya dije que falta mucho, ¿no? Estos comentarios que les digo, pues son apenas de la primera aparición. Nos falta todavía estudiar a fondo la segunda, tercera, cuarta aparición. Pero bueno, ya las conocemos, ¿no? Así como que ya hemos leído el texto, pero nos falta entrarle así a un estudio serio aquí en el aula para compartirlo con los alumnos. Pero bueno, nada más diré que más adelante en el Nican Mopohua hay una parte en la que la Guadalupe habla, y es cuando dice estas palabras bien conocidas por todos, cuando dice Macamo Ken Mochiwa Inmishin Moyolo, Kuish Amo Nican Nikani Monansi, que estas palabras las hemos visto escritas en muchos lugares, pero bueno, en castellano, que dice: no tienes nada que temer, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Bueno, pues todo esto lo vamos a estudiar en una clase, ya estaremos informando de los horarios, las vamos a transmitir, pero bueno, vamos a hacer el estudio de lo que nos falta. Y otro comentario es al final, ya al final del Nican Mopohua, el texto casi termina diciendo: Inik niman ma'aka tlaltikpak tlaka, o kimicuilwi in itlazo ixictlayotzin. Lo que dice es que no fue un noble, un Tlaltikpak Tlaca, el que pintó esta preciosa imagen, ¿no? Esta manera en la que se presenta Guadalupe. O sea que hasta de eso nos habla el Nican Mopohua. Pero bueno, eso lo iremos estudiando más después. Y bueno, para terminar, pues bueno, decimos que la nobleza, la élite náhuatl, no solamente mexica, pero tlatelolca, de Cuautitlán, de Azcapotzalco, con el paso del tiempo desapareció porque no hacía falta, ¿no?, quien dirigiera el rumbo de los pueblos nahuas, porque a partir de la conquista se nos canceló ese derecho, ¿no? Quien ha decidido el rumbo de nuestros pueblos, de nuestra historia, pues ha sido el pensamiento cristiano occidental, la civilización cristiana occidental. Siendo así, entonces la nobleza náhuatl misma dejó de tener sentido y con el tiempo desapareció. Entonces, ante esa situación es que el Nican Mopohua nos plantea este texto dirigido hacia nosotros, los macehuales, que somos quienes sobrevivimos la conquista, la gente común y corriente, la gente del pueblo, los campesinos, la gente pobre. ¿Qué se entiende de los macehuales, no? Y ya hemos dicho también que los macehuales, la palabra macehual pues tiene toda una connotación religiosa, somos los merecidos del sacrificio que hicieron los dioses nahuas para merecernos, ¿no? Pero bueno, también sobre eso hemos sido muy claros en cuanto a que aquí nos interesa conocer los mitos, no porque pensamos que con los mitos es que vamos a entender la realidad, para nada, ¿no? Para entender este mundo real, este mundo físico, pues está la ciencia. Nos interesa conocer, sí, los mitos, por otra razón, para entender cómo pensaron nuestros antepasados. Por eso nuestro interés en conocer los mitos. O sea, que no se confundan, no vayan a creer que aquí nos creemos los mitos de alguna religión, tampoco los de la religión náhuatl, los entendemos como son mitos nada más, ¿no? Bueno, entonces el Nican Mopohua está dirigido, pues les digo, a los macehuales, y esa es la resistencia de los pueblos nahuas entre la pintura que ya sabemos que fue pintada por Marco Cípac, allá por igual mediados del siglo XVI,
este pintor de los más célebres, que era alumno de la escuela de Fray Pedro de Gante, y a través de esa pintura y con la historia de la narración de las apariciones, el Nican Mopogua, eso nos da elementos para resistir. Pues como ya dijimos, en los primeros años de la conquista termina la resistencia militar, pero lo que se viene es la resistencia espiritual, la resistencia religiosa de un pueblo, porque pues piensen lo que no era posible desaparecer un pensamiento religioso de más de 2000 años que tenía sobre esta parte del planeta Tierra. Entonces, para muchos, así como que ingenuamente piensan que con la conquista el pensamiento religioso de los nahuas fue extinguido de la faz de la tierra y ya no queda nada. No es cierto, ¿no? Sobre todo aquí en los pueblos, cuando nos podemos observar con detenimiento, con atención, nos damos cuenta que mucho del pensamiento nahua sobrevive hasta el día de hoy, de muchas maneras, no solo de una, pero definitivamente del culto guadalupano mexicano, pues es resistencia de los pueblos nahuas, y por eso decimos que el guadalupanismo mexicano es fin, continuación y principio pues de la antigua religión náhuatl, ¿no? Hasta ahora pues la Iglesia Católica lo que ha hecho es adueñarse de la pintura y del culto guadalupano, pero pues aquí decimos que ya estuvo bueno, ¿no? La guadalupana, la pintura y el texto pues son nahuas, fueron hechos por nahuas, entonces nos pertenecen a nosotros, son parte de nuestra historia, y pues ya nosotros decidiremos cómo van ahora los rumbos de la historia de nuestros pueblos. Bueno, entonces de nuestra parte pues es lo que queríamos platicarles un poco del Nican Mopogua, pero bueno, cuando decimos que eso no es cosa del pasado, pues piensen ustedes en los zapatistas del siglo XX. Acuérdense ustedes que los zapatistas a finales de 1914, el Ejército Libertador del Sur, con Emiliano Zapata, entran a la Ciudad de México con un estandarte guadalupano. Y ya más después, en 1919, cuando Emiliano Zapata firma los manifiestos zapatistas en náhuatl, cuando uno estudia estos textos, pues se da cuenta pues ahora sí que de lo mismo que del Nican Mopogua, que no solo están escritos en náhuatl, sino que ahí está el pensamiento náhuatl. Entonces en esos textos los nahuas de hace un siglo hablan por ejemplo, usan esta palabra de Totlaltipacnantzin, refiriéndose a nuestra madrecita, todo lo que está sobre la superficie de la tierra. Entonces esta espiritualidad de los pueblos nahuas hacia la madre tierra, hacia la Tonantzin, en este caso a Tonantzin Guadalupe, pues no ha terminado, continúa hasta el día de hoy. Entonces pues hace falta mucho que estudiar como pueblos nahuas que somos. Un texto es el Nican Mopogua, pero ya mencionamos también los manifiestos zapatistas y otro montón de textos, porque decimos que hay un auténtico acervo de literatura náhuatl, desgraciadamente poco conocido, ¿no? Pues en las escuelas oficiales nos enseñan que pues el nacimiento de la literatura es con el poema del Mío Cid y todo eso, y decimos, o sea, sí es cierto, pero eso es en España, ¿no? Falta ver la literatura de esta tierra, y en nuestro caso pues es la literatura náhuatl. Entonces aquí como Escuela Autónoma Emiliano Zapata, las clases que damos, ya dijimos, son públicas, gratuitas, científicas, y entre lo que hacemos, las clases que damos de matemáticas y otras áreas de lenguas, pues también estudiamos estos textos en náhuatl. Entonces, bueno, pues por hoy les queríamos compartir esto del Nican Mopogua desde una visión científica, pero sobre todo desde el pensamiento náhuatl. Entonces, de parte de esta aula de la Escuela Autónoma Emiliano Zapata, pues un saludo a ustedes, compañeros de Pueblos Unidos. Les mandamos un saludo. Fue un gusto, un honor participar aquí en este encuentro de científicos por la vida. Entonces, de nuestra parte, los saludamos, los abrazamos y nos estamos mirando pronto cuando lo visitemos.